noches, bienvenidos al Museo de Arte Moderno y bienvenidos a esta muestra del profesor Esteban Peña y el doctor. Es una muestra como un poco sobre el Bogotazo, sobre nuestra historia, tenemos imágenes, composiciones, a nuestro maestro, el acordeón en vivo. Entonces nada, espero que la disfruten mucho, les dejo con estos dos hombres. Muchísimas gracias por estar aquí. Estamos esperando, pues vamos a arrancar apenas terminemos de hablar. Estamos esperando porque el problema del parqueadero, habiendo mercado de pulgas, está un poquito complicado, entonces le dimos un poquitico más de espacio a las personas para que pudieran llegar. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Mi nombre es Esteban Peña, yo soy artista plástico, graduado de la Universidad de los Andes, con maestría en Central St. Martins en Londres, y ahora soy profesor de tiempo completo en la Universidad de los Andes. El proyecto que van a ver visualmente es de mi autoría, se llama Imágenes que se desdibujan en el tiempo. En el programa de mano pueden investigar un poquito más acerca de este proyecto, y son unas imágenes hechas en migaja de borrador sobre un fondo negro. Buenas noches, mi nombre es Jorge García, yo soy compositor y docente de la Universidad de los Andes del Departamento de Música. Soy compositor tanto electroacústico como instrumental, pero tengo un particular enamoramiento con todos los aparatos, y por eso tiendo como a concentrarme en el medio digital, particularmente el electroacústico. Esta pieza o este trabajo que ustedes van a escuchar hoy es un proyecto que empecé aproximadamente hace unos 2 años a trabajarlo. Y surge de un interés que tengo particular por el contexto social, el contexto histórico del país. Desde hace muchos años, o sea, yo tengo aproximadamente unos 20 años de ejercicio de composición, y desde aproximadamente de pronto unos 6 años, solo por el estilo, vengo con una autocrítica muy fuerte dentro de, digamos, el contexto, mi contexto como compositor en términos latinoamericanos, en términos colombianos en particular, y el escribir obras ya con una, digamos, una faceta de investigación, una faceta contextual histórica, es como una de las respuestas en cuanto a ese colombianismo que me está guiando desde el punto de vista estético, técnico e investigativo. Habiendo arrancado hace aproximadamente 2 años, es una cuestión de pura suerte que se haya dado los 70 años de conmemoración de Bogotazo. Realmente no fue planeado, ni mucho menos. Fue planeado de pronto que aproximadamente hace unos 3 meses caí en cuenta y empecé a acelerar el proceso de finalización de las piezas, cuando ya por fin dije, eso tiene que pasar ya y aprovecharse la conmemoración de los 70. Sin embargo, yo creo que más que acerca de Gaitán y acerca del Bogotazo, obviamente pues todo pasa alrededor de este suceso importante. La pieza habla más acerca del contexto de la familia, ¿sí? Como está en el programa, la obra está hecha a partir de el recuento de vida de 3 personas importantes en mi familia. Uno es mi papá, uno es otra persona, mi mamá, quienes están acá, quienes dedico este concierto, y la otra persona es a Carmen Trujillo, quien falleció hace aproximadamente unos 2 años, algo así, 3 años. Pues a la memoria de ella también le dedico este concierto. Quisiera agradecer inmensamente la recepción que nos ha dado el Museo de Arte Moderno. Quisiera agradecerle inmensamente a Esteban, obviamente, por todo su trabajo, arduo trabajo, increíble trabajo, y también en particular a Renato Marcilla, quien se ha apoderado
de la música que no es para nada fácil desde el punto de vista interpretativo y conceptual. Espero que disfruten el concierto. Muchísimas gracias por estar acá acompañándonos y bienvenidos. Gracias. Nos falta una persona quien está de atrás, Andrés que Borda. que está aquí, que va a estar más adelante, que nos ayudó para la realización visual de esto que ven aquí frente. Entonces, pues, Saludos. La última cosa. Apaguemos celulares, por favor, pongámonos en silencio. Gracias. Mi mamá insiste en que mi abuela le contó que mi abuelo estaba en su oficina en la avenida Jiménez cuando estalló el país entero y ni todos sus dueños ni todos sus siervos pudieron repararlo otra vez. En una polvorienta y percudida carpeta rescatada justo a tiempo de su enorme biblioteca, que luego de su muerte se refundió y nadie sabe bien a dónde han ido a parar todos sus libros, hay un trío de hojas con notas sobre el incendio y el suplicio del viernes 9 de abril. Tiene frases rimbombantes como corresponde a la época y párrafos desprolijos como corresponde a su modo, pero en un curioso giro de su estilo, pues amaba la literatura pero no se atrevía a intentarla, también tiene una serie de imágenes brutales que dan cuenta de aquel clímax a destiempo del drama colombiano. Vienen un par de páginas vívidas que responden la frase "lo que yo sé del Bogotazo". Están escritas en presente. Parten de la madrugada de ese viernes 9, de Romero escuchando a la 1:30 am en la radio la apoteósica defensa que el doctor Gaitán hace del disparo indefensable que el teniente Cortés Poveda le dio en legítima defensa suya al periodista Galarza Osa. Gaitán consigue la absolución de su cliente a golpes de oratoria y sale en hombros de su última corrida jurídica. Celebran el cabaret Morocco hasta las 4 am bajo los compases de una orquesta tropical. Pensé que iba a ser el oso, repite. Descansa en su casa unas pocas horas. Se despide de su hija Gloria y de su esposa Amparo, que no se atreve a decirle "anoche soñé con el grito mataron a Gaitán", con su corazón enorme y su sonrisa irreflexiva. Parquea su Buick en el lugar de siempre de la Plaza de Santander y camina con las manos en los bolsillos y echa aros de humo helado por la boca. Llega a trabajar a las 8:30 am con la cara pálida y los ojos achicados de haber dormido 3 horas a su oficina del 4º piso, la número 406, en el entallado edificio Agustín Nieto, carrera séptima, número 1435. Su mujer le deja una razón con su secretaria: no lo interrumpa, pero dígale que se cuide. Se reúne al mediodía con un cuarteto de amigos a tertuliar, a las carcajadas de siempre, sobre el triunfo de la madrugada. Se ve con Plinio Mendoza, con Alejandro Vallejo, con Jorge Padilla, con Pedro Cruz, que a todos los conozco de memoria. Su mujer le deja una bromita más cuando se entera de que todavía no ha salido a almorzar a semejantes horas. Dígale que ya deja a los Plinios, deja dicho, que si es que está esperando que el ejército dé un golpe de estado. Mendoza los invita a almorzar, pero te advierto, Plinio, dice Gaitán, que yo cuesto muy caro. Ja. Salen en fila india. Se despiden de la secretaria uno por uno en la antesala del despacho, la 1:10 p.m. Gaitán se toca los bolsillos como preguntándose si no está dejando nada. Juega con su sombrero y les echa una mirada a sus citas de la tarde como si la vida siguiera y siguiera como ayer. 3 p.m. con el ciudadano cubano Fidel Castro. Se van por el estrecho pasillo del piso. Bajan en el ascensor que contra todos los pronósticos ha vuelto a subir y a bajar. Cruzan el hall del edificio en 6, 7, 8 pasos. El señor Mendoza se lleva adelante al señor Gaitán del brazo, pues lo que tengo que decirte es muy corto. Y cuando va a empezar a hablar ve que el jefe único del liberalismo se tapa la cara y trata de volver a la puerta del edificio, y se escuchan 4 disparos y un grito al otro lado de la acera: "Madre Santa", y un Padre Nuestro quién sabe en qué boca de la cuadra, y Gaitán se va al suelo y hace un gesto de frustración porque no consigue decir lo último que quiere decir,
y ya solamente le sirve la garganta para expulsar quejidos roncos, y pone los ojos en blanco mientras se le empieza a escapar la sangre entre los dientes. Según la torre de San Francisco es la 1:15 p.m. Según el reloj de la víctima es la 1:05. ¿Dónde está el dios de los godos?, dicen las notas de Romero Aguirre, cuando ese hombre de delantal grita el primer "mataron a Gaitán" desde la droguería Granada, y ese embolador que viene en la distancia lo repite. Gaitán ha caído a unos cuantos pasos del lugar donde el general Uribe, el otro gran mártir del liberalismo, el otro enigma, fue asesinado a hachazos por un par de idiotas muertos de miedo. Se escucha: ¿qué te pasa, Jorge? Un taxi. ¿Está vivo? Está perdido. Camine porque aquí va a haber vainas. Mataron a Gaitán, en la acera empapada de sangre. El grito aquel, mataron a Gaitán, va de cara espantada en cara espantada por el Café Colombia y el Café Asturias y el Café Gato Negro y el Café Inca y la sombrerería San Francisco. Roa Sierra, el asesino de traje gris de rayas, lleva el pelo revuelto, pero en cambio tiene la mirada fija. Se nota que no se ha afeitado en 3 días. Se ve que lo ha abandonado el cómplice que le hizo la señal. Ya. Está claro que era el tipito recostado en la entrada del edificio que los 4 contertulios vieron cuando subieron a la oficina del mártir. ¿Por qué asesinó a Gaitán, miserable?, le pregunta un hombre que no vio ni verá jamás. Ay, señor, por cosas poderosas que no le puedo decir, tartamudea el asesino Roa Sierra su último parlamento mientras los hombres de bata de la droguería tratan de protegerlo detrás de los escaparates. Ay, Virgen del Carmen, sálveme de la turba, entrégueme ahora mismo a la justicia. Pero se ha venido encima el bogotazo, que no es solo la batalla sin gloria de una guerra que no comienza ni termina sino que se transforma, ni es solo el círculo del infierno al que van a dar los colombianos, ni es solo una avalancha de enruanados empuñando machetes y de curas disparándoles desde sus atalayas y de viejos y de jóvenes levantándose contra el virreinato y el gobierno criollo y el régimen godo regenerador para dejar sentado por siempre y para siempre que vinieron a esta puta farsa a ser tratados como extras, sino que es todo eso y más que eso, porque además es un incendio que no acabarse así se apague y es un rito que va a seguirse celebrando en este archipiélago de hijos ilegítimos y de huérfanos que están dispuestos a todo y no reconocen ley ni Dios de carne y hueso que esté vigilando desde el día en que les echaron a sus padres. Vienen las nubes cenicientas de atrás de los cerros, se levanta el polvo, la piedra, la tierra y se las van tragando los que gritan. Se oye un ataque de risa macabro, ja 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 jejeje, ja 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 jejeje, ja ja ja. Se oyen los disparos de los policías chulavitas y los disparos de los policías cachiporros. Se va el taxi rumbo al hospital con el cadáver del líder a bordo y se va por la carrera séptima el grito está muerto, está muerto. Se ve a los fieles del jefe mojando sus pañuelos en los charcos de su sangre. ¡Ay, Dios, no! Y acto seguido está el pueblo que es toda Bogotá y es también una multitud que ha despertado cabeza por cabeza del encantamiento de los dueños de Colombia. Un grupo de todas las fachas y todos los zapatos y todos los apellidos entra a la droguería a linchar a Roa Sierra. Y esa masacre todos contra todos, vamos a hacer relumbrar nuestros machetes, comienza el tiempo con el aguacero. Me van a matar, lloriquea Roa Sierra, desamparado, sometido y sorprendido como si solo hasta ahora hubiera entendido dónde andaba metido, pues detrás de él hay peores asesinos que, dice Romero Aguirre, solo una enrevesada trama policíaca podría haber imaginado. Y lo matan a golpes, y lo ahorcan y lo desgarran al pobre hijo de puta. Y de mano en mano van sus piel roja y sus documentos. Y un gamín corre por los rieles del tranvía de la séptima porque acaban de montarse unos salvajes de overoles y de delantales a voltear los vagones rojos. Pasan un par de policías con sus gorritos pendejos, de verde gris los dos, convertidos en derrocadores del gobierno. La policía es gaitanista, la policía es liberal. Viene un camión repleto de trabajadores quejándose del crimen del siglo. 2 estudiantes engominados y peinados por la mitad se despelucan para vengarse de los adultos y le gritan a un carro blanco que se largue de sus vistas si no quiere que lo vuelvan mierda y sangre. Un viejo descalzo agarra fuerzas para destrozar un aparador. 2 señoras con las cabezas cubiertas con pañoletas se dan la bendición pero después escupen en la puerta de una vecina conservadora. De Egipto, desde donde Bogotá se ve bajita y en llamas, vienen 6, 13, 28 orejones bogotanos de los del principio de los tiempos
agarrándose los sombreros para que no se los lleve la tormenta, pasándose un par de botellas de trago y empuñando 9 banderas rojas como empuñando lanzas. 3 curas de San Bartolomé disparan desde la torre de San Ignacio a las hordas que quieren tomarse el gobierno de los conservadores. Crash. Adiós a la vitrina de la joyería París. Crash. Adiós a los vidrios panorámicos de los Ford y de los Packard parqueados en la plaza de Bolívar. 1 y 2 y 3 disparos sueltos. Romero Aguirre anota en el margen esto: que viva el Partido Liberal, a la carga. Hace una lista de recuerdos de quién sabe quién bajo el título de la 1:15 p.m. a la 1:15 a.m. El médico aquel que se queda con el corazón y el cerebro de Gaitán. Un par de banderas de Colombia pisoteadas en un charco. Un palo de escoba ensangrentado. El tranvía quemado frente a la catedral. Los amigos dolidos por la inconformidad de Jorge Salamé a Luis Vidales se apoderan de la radiodifusora nacional para desencadenar la revolución sin precedentes. Echan piedras a las oficinas del Tiempo y quieren quemar los linotipos. Don Roberto García Peña saca una foto de él con Gaitán para que las turbas sepan que él no es el enemigo. Salen los tanques hacia el palacio, pero acaban protegiendo al presidente Ospina Pérez. El turbay que queda vivo, el del corbatín, se para sobre un tranvía volcado a pedir cordura con un mazo. Doña Berta, la primera dama, está plenamente de acuerdo con su marido en morir si es necesario. Un par de hermanitos que veo todos los días cuando salen al colegio tienen que pasar por el ladito de una pila de cadáveres. Escucho a Luis Vidales pedir por los micrófonos que manden a 10.000 hombres a la lucha. Incendian El Siglo, el diario del canciller Gómez Castro, porque le echan la culpa del asesinato, pero encuentran afiches de Gaitán en las oficinas. Se ve en la noche, gracias a las antorchas y a los gemidos y los tiros al aire de los borrachos, que la civilización no es más que una fachada. El pueblo se ha levantado como nunca antes y como nunca jamás, pero cada quien lo ha hecho por su propia rabia, por su propia causa, por la humillación, por el sometimiento que no se soporta un día más, por la ira, por la frustración, por la envidia, por el desempleo, por la violencia de los godos, por el robo de las elecciones de 1946, por el crimen del general Uribe Uribe, por el hambre, porque sí, de golpe, mientras los izquierdistas y los socialistas hacen lo poco que pueden para articular una revolución desde las cabinas de las emisoras, y la gente del gobierno se atrinchera para que venga lo que venga y pase lo que pase, cientos de miles de soldados improvisados, los zapateros, los carpinteros, los artesanos reclutados por la memoria de Gaitán, van resignándose a su borrachera y a su rencor. Ya no quieren el poder, sino la justicia del hombre descalzo, la venganza. Son la guacherna, la chusma, la gentuza, la plebe, el enjambre, las hormigas cargando en las espaldas los muebles ajenos. ¿Y qué? ¿Y para qué subirse allá arriba si el mundo no va a ser para ellos jamás? Mejor tumbar esta ciudad de los 1000 demonios que va poniéndolo a uno de rodillas un poquito cada día. Mejor violar a esa mujer que se ha estado haciendo la muy encopetada cada vez que se pasa por San Victorino. ¿Y qué? Y péguele a ese hijo de puta, Víctor, reviéntele la jeta, mátelo por hijo de puta. Y que se acabe el mundo más bien, y a ver qué infierno va a atreverse a condenar a una multitud de rateros y de asesinos que estaban en todo su derecho. Dice Romero Aguirre que fue entonces cuando la oligarquía liberal echó a patadas del partido al pueblo. Gómez Castro propuso poner al mando una junta militar, pero el binomio Lleres Restrepo y Echandía se jugaron la vida como un par de jugadores de cartas y se fueron al Palacio de Gobierno a negociar con el presidente conservador la suerte de la patria de aquí a quién sabe cuándo. Se repartieron los puestos y ya, se quedaron con la política. Lleres Restrepo habló en los funerales de Gaitán con su cigarrillo en la boca como si fuera su viudo. Echandía dio las gracias y ya. El último párrafo, más bien confuso, es un pequeño retrato del caudillo asesinado que no encuentro desarrollado ni corregido en ninguno de los libros de mi abuelo. Me sentí cercano a ese hombre porque llegaba en ayunas al colegio, pero prefirió ser un reformista, comienza, y tenía una garganta del carajo. Romero Aguirre fue una vez a uno de los llamados viernes culturales que los capitanes de barrio de Gaitán organizaban en los barrios rojos, en Las Cruces, en La Perseverancia, en Los Laches, y según dicen las últimas líneas de sus notas, supo entonces que ese era el candidato que iba a reivindicar al verdadero liberalismo, pero era mi madre la que era buena para los vaticinios.
adoramos, nos respetamos mucho, nos adoramos. Hice un matrimonio feliz, Jorge. Yo hice un matrimonio feliz, gracias a Dios. Pero no comunista, sino de izquierda, sí, señor. 1948. En el mismo año del 9 de abril. Ellos iban a venir a mi matrimonio, estaban alistadísimos. Yo estaba feliz por lo que ya me iba a casar. Estaba feliz, ese era el sentimiento que me acompañaba. Yo trabajaba en una compañía que se llamaba Peláez Hermanos. Salimos a tomar algo y de una vez te quiero contar algo. Y de una vez te quiero contar esto. Me siento yo y me dice, mira Carmen. Y una vez me fue diciendo, mira Carmen, es que te traigo un mensaje. Y es que yo me quiero casar contigo. Le dije, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Cómo le ocurre? No estoy loco, estoy en un cuarto. Y desde ese día, Alberto me dijo, tú y yo vamos a poner ya la fecha de matrimonio. Le dije, no, tan rápido no. Le dije, sí señora, desde este momento tú y yo somos novios y nos vamos a casar en abril. La carrera séptima de Bogotá era una calle larga sin gracia, llena de iglesias bonitas, muy lindas las iglesias, y la gente común y corriente bogotana, los cachacos muy elegantes unos, otros no tanto, pero eran bogotanos. Y los fuera de Bogotá, los campesinos, vivíamos añorando a los bogotanos por su elegancia, por su porte, su don de gentes. Todo eso lo admiramos nosotros. Por desgracia, multitudes irresponsables enardecidas que les produjo la muerte de la conducto delincuente fueron aprovechadas por asesinos sin escrúpulos que derivaron del incremento y amargura. Y en la oficina había unos señores de Peláez Hermanos que trabajaban en Peláez Hermanos, y él fue los primeros que nos dijeron, está pasando algo en Bogotá, está pasando algo en Bogotá.
¿Qué pasó? Pusimos el radio y ¡pum! La noticia, mataron a Gaitán, mataron a Gaitán. Pero ese día Bogotá era una ciudad muy triste, muy sola, muy triste, llena de terror, Jorge, llena de terror, de susto, de miedo, porque decían que iban a quemar todo Bogotá, y el susto de todo el mundo. Mis padres tan lejos que estaban de mí, mi hermana ya había muerto. Mi hermana de 45 años murió de un infarto fulminante. Envidia ajena. Y fue por envidia, porque ellos no podían hacer lo mismo. Envidia de Europa. Era pura envidia lo que tenían, de ir arrasando esos millones por las calles. Venía de Europa, ahora las calles de Bogotá, gente a los árboles, y sí, así destruyeron a Bogotá, y cada vez lo están arrasando por las calles. Tú no tienes idea de lo que fue Bogotá. Una calle destrozada, una ciudad destrozada por el AMPA, la que destrozó Bogotá, por el AMPA. Multitudes irresponsables, enardecidas por el dolor y la indignación que les produjo la muerte de su conductor elocuente, fueron aprovechadas por forajidos sin escrúpulos que derivaron aquel movimiento inicial de amargura por los cauces del más desenfrenado, del más repugnante y atroz vandalaje de que haya noticia en la historia de Colombia. Porque lo que acaba de ocurrir en Bogotá del 9 al 11 de abril presente será siempre mancha de oprobio para la nación. Las calles de Bogotá no eran tan alegres como ahora, eran unas calles tristes, llenas de algo, no sé,
llena como de una zozobra, y era la zozobra de lo que nos iba a pasar. Y el 9 de abril fue terrible, Jorge, fue terrible para nosotros, el 9 de abril. Y ese día fue que Alberto me dijo que me iba a casar con él. La vida cambió drásticamente cuando aparecí dado a guardar en Gambita, en un solar en el cual me mantenían allí escondido, no podía gritar. La condición era que no gritara para que no supieran que ya podría estar yo, porque había, después supe una consigna. Con el tiempo, mi mamá me rescató. Yo pregunté a mi papá y me dijo que no, que eso después le contaba. Me rescató y nos vinimos a ubicar en Suaita. Exactamente por el año 42. Yo tenía menos de 5 años. Mi papá no le volvió a aparecer. Con el tiempo supe que lo habían asesinado porque él fue asesinado a mansalva. Se decía que por política, porque era el único liberal que ponía votos en Gambita para legalizar las elecciones. Pero también mi mamá dudaba sobre un compadre que tenía a quien le prestó mucho dinero para comprar unas fincas, y cuando eso los negocios se hacían de palabra.
de la no opulencia, pero sí de la comodidad plena, pasamos a una pobreza muy difícil. Recuerdo, me llamaban Josión, me daban muchísimo mal genio. Y al día de mi abuela le escuché decir que por qué no me habían puesto Jorge, que era el que todo el mundo quería. Y se me ocurrió llamarme Jorge y nunca volví a contestar por el otro nombre, resulté llamándome Jorge García. Las cosas, por mal que estén, pueden empeorar. Mi hermano me llevó al campo. Otra vez quedé al amparo desdeñoso de un hermano de mi mamá. De pronto apareció de nuevo mi mamá, pero ya en San José de Suaita, y ahí tomamos un transporte, un camión que nos llevaba al Socorro. Llegué al Socorro en el año 47, ingresé a la Escuela Pública del Socorro. Y ya en el año 48, repitiendo yo el tercero de primaria, la clase estaba en 2 jornadas, mañana y tarde, y al mediodía, me parece que de 12 a 2 de la tarde daban para almorzar. Yo almorcé y regresé a la 1, salí de la casa y recuerdo en esa época poquitas familias tenían radio. Tal vez las familias notables tenían radio, entonces después de almuerzo descansaban y escuchaban el noticiero del mediodía. Pero yendo en el sitio que recuerdo con exactitud, como si hubiera sido una señal general, levantaron el volumen de todos los radios. Y se oía un escándalo tremendo, y era porque había sido asesinado Gaitán. Asesinaron a Gaitán. De eso no sabía yo nada, de qué trataba el asunto, solo que han asesinado a Gaitán. Seguí a la escuela, llegué a la escuela. Estaba cerrada, el cuidadero dijo que que estaba cerrada la escuela porque han asesinado a un político, y me devolví con toda la parsimonia como un pelado y con los otros pues, jugando quizá garbinches y desentendido de la vida porque ignorante de lo que trataba el asunto. Al llegar a la plaza principal vi ya. Fue la primera cosa que me impactó, el que se suscitó. Chusma.
apareció muchísima gente y empezaron a romper los almacenes y a saquear. Yo veía cómo salían de los almacenes de telas con los cortes al hombro y corrían. Luego se dirigieron, había quienes comandaban en grupos. Uno de esos corrillos se dirigió hacia a un almacén media cuadra abajo del parque, donde vendían todo tipo de materiales, herramientas para hacienda, carretillas, azadones, hachas, peinillas, también herramientas de mecánica, de carpintería. Era un almacén que tenía mucho de eso. Rompieron las puertas y lo saquearon. Eso todo el mundo corría con cosas. La gente parecía borracha. Eran inatajables. Horda. Ya cogía la tarde, empezó a salir el ejército y me preguntaba yo después, con el tiempo, que estando ahí acantonado del batallón Galán número 5, y si el asunto ocurrió a las 1 y tanto de la tarde, porque salieron como a las 6 de la tarde, cuando ya todo, es decir, había habido un saqueo, una destrucción enorme del comercio, de todo. Cuando apareció el ejército, entonces ya hubo una especie de preocupación general y hubo como es decir, ahí se todo el mundo, y ya era como las 6 de la tarde, quizá más, y me encontré a un joven, tal vez tendría 20 años, de los alpargateros, y le dije, no vaya al centro, no vaya porque eso se está poniendo más peligroso. Me dijo, ¿y es que acaso usted cree que yo voy como usted a robar? Le dije, no, yo no he robado nada, mire, no tengo sino mis cuadernos de la escuela, mire, no tengo nada. Abrí la camisa para mostrarle los cuadernos. Dijo, sí, es que todos se están robando. Le dije, todos no. Y me dijo, además, ¿a usted qué le importa que voy? Le dije, pues entonces, como me estaba tratando mal, le dije, pues entonces vaya, que lo jodan, que lo maten o lo jodan, me importa un carajos. Para la casa. Al llegar a la casa, mi mamá me acogió con el amor y dulzura y pasé a cenar y estaba cenando, terminaba de cenar cuando empecé a oír unos gritos. ¡Mataron a uno de los monos! ¡Mataron a uno de los monos! ¡Mataron a uno de los monos! Era precisamente al muchacho a quien yo había prevenido. Lamentablemente sí lo mataron. Después no.
Seguida esa fecha ya hubo mucha presencia de militar, había una especie de policía, pero no la recuerdo muy bien en la definición, no la defino. Se suscitó una época de miedo. Apareció una policía muy tenebrosa que los llamaron los chulavitas. Eran individuos de mal aspecto, con un uniforme, no se sabía si era gris o verde, con escopetas y bayoneta, unas escopetas muy feas y bayoneta. Causaban terror. Recuerdo. De pronto recogían personas, se las metían en volquetas y se decía que no regresaban. Ya empezó mucho miedo, mucho miedo. Recuerdo. Otro domingo, recuerdo yo que estábamos con mi mamá solos en la casa y entró un señor Diagonal, allá vivía Diagonal, el señor Escamilla. Era un señor que tenía un problema de salud muy delicado, tenía principios de lepra, pero pocas personas lo tratábamos, nosotros sí. Estaba yo tal vez las 9 o 10 de la mañana, quizás 10 de la mañana, en el comedor y entró ese señor dirigiéndose a mi mamá. Señora, señora, por favor perdóneme por lo que voy a hacer, después le cuento. Y colocó un cuadro de Laureano Gómez y salió, se fue y dijo, después les digo. Tal vez corrieron 10 minutos y entró. Eso andaban en Gavilla, la chuladita de 6, 8, 10. Entraron, pero y al entrar a la casa, al interior, dijeron, esta es una casa de bien, y devolvieron y se fueron. Por supuesto, nosotros quedamos. Mi mamá particularmente, que estaba sola, estábamos solos, me miró y lloró al mirarme. Le dije, no, usted no se afane, mamá, no pasó nada. Bueno, tal vez una hora después vino el señor Escamilla y dijo, sí, es que ustedes son de los únicos amigos que tenemos. Retiró el afiche, lo envolvió y se fue. Colocaban francotiradores en los campanarios de las iglesias. Hubo mucho muerto en esa forma, con francotiradores. Hubo mucho muerto en esa forma, con francotiradores.
más de contar, mucho tengo, porque afortunadamente mi memoria sigue siendo buena. Recuerdo conocí el lugar donde nací muy pequeñito, y ese muchachito enfermizo y casi moribundo siguió viviendo, y ya estoy llegando a los 80. Así es. Y pasó el tiempo. Después de pasar la fiesta de grado y de la Navidad y Año Nuevo, y en esos días empecé a pensar sobre mi futuro, porque algo que me acompañó a mí desde cuando me dejaron a guardar en Cámbita es que siempre algún día mejoraría la cosa, y efectivamente siempre mejoraba. Recuerdo En ese momento del 9 de abril yo tenía 4 años, ¿sí? Viví desde que nací en el Restrepo, en la casa de mis padres, con mis padres. Yo tal vez recuerdo muy vagamente son los silbidos de las balas y la angustia de mis padres escondiéndome debajo de la cama, y ese susto, cierren ventanas, cierren todo, porque se decía en esa época, viene la chusma, que era los que disparaban, y pues se oía todo ese bullicio, todo eso que daba ese susto, ese miedo que se sentía en el ambiente y todo, ¿sí? Eso es lo que yo vagamente recuerdo de ese día.
Es un amor puro e incondicional. Ese amor tan especial. Mamá fue muy linda. Ese amor tan especial, tan incondicional. Mamá fue muy linda. Y mi papá, increíble. Mi papá, increíble. Es un amor puro e incondicional. Ese amor tan especial. Tenía una relación con mi papá tan bonita. Ese amor tan especial, tan incondicional. Es un amor puro e incondicional. Es un amor puro e incondicional, el que todo se da y nada se espera. Y mi papá, increíble. Yo tenía una relación con mi papá tan bonita. Yo, digamos, de la Bogotá de mi temprana juventud, yo me alcanzo a recordar del tranvía, ¿sí? Eran como una especie de vagones abiertos, rojos, desplazándose sobre los rieles, y en las horas pico, ¿sí? Eso iba colgando la gente, como los buses de aquella época.
yo alcanzaba era a oír, ¿sí? De Gaitán y que pues era ese mito de Gaitán y el paisa iba a hacer algo por la de Gaitán y era ese mito de Gaitán y que pues de la persona que iba a salvarse de Gaitán el paisa iba a hacer algo por de la persona que iba a salvar supuestamente, era ese mito de Gaitán. Ah, no, la violencia sí fue terrible. La parte fuerte fue en el centro y repercutió a los barrios tan alejados como el Restrepo, que es lejos del centro. Sí, digamos, de lo que fue la Plaza Bolívar, de lo que fue el Parque Santander, todo eso, pues estábamos bien lejos de allá. Sí, y sin embargo, mira ya todo lo que repercutió. Hijo, si inmediatamente después de ese día ir a hacer el mercado a la Plaza del Restrepo era encontrar a las señoras marchántanas que vendían con abrigos de piel, vendiendo ahí su mercado, con abrigos de piel, digamos los atracos a los almacenes, ¿sí? Lo que saquearon, todo lo que saquearon. Eso no se quedó almacén sin saqueo. Eso, pues ahí nomás se veía, de estos fueron, ¿sí? Los que participaron también. Ese amor tan especial, tan incondicional. Es un amor puro e incondicional, el que todo se da y nada se espera. Porque eso fue lo que yo recibí de ellos. ¿Sí? Ellos me lo dieron todo y nunca pidieron nada de mí. ¿Sí? Ni siquiera que yo velara por ellos cuando estuvieran ancianitos. Entonces todo ese amor fue nacido, fue espontáneo, fue, ¿sí? Para darles a ellos el cuidado en su vejez y el amor en su vejez, hasta entregarlos. Y Dios me dio esa bendición tan grande de poder estar al lado de ellos, darles el adiós, la despedida y entregarlos. Una bendición muy grande para mí, poderlos entregar, poderlos llevar a sus respectivas tumbas y poder decir gracias y aquí están.
ahorita tenemos como un espacio para un conversatorio, para que ellos nos cuenten como un poquito más. Si tienen preguntas también es el tiempo para hacerlas ahorita al final. Y nada, cuéntenos como también un poquito de todo esto que pues, es un poquito fuerte, digamos, para mí, por lo tanto para muchas personas. Pero es una manera interesante de abordar el tema. Bueno, pues muchas gracias por venir y por estar aquí hasta el final con esta propuesta que es bastante experimental. Pues Jorge ya tiene mucha más experiencia haciendo estas cosas de conciertos. Yo soy un artista plástico, entonces normalmente lo que yo hago son exhibiciones en donde hay una inauguración y pues dura un mes la cosa y pues es otro tipo de dinámicas, entonces digamos como que soy muy nuevo aquí. El proyecto que acaban de ver son unas imágenes del archivo de Sadi González, del Bogotazo. Sadi González fue un fotógrafo que salió, digamos, a documentar las imágenes del Bogotazo, y la propuesta artística es que el polvo que vieron ahí es borrador en nata rayado. O sea, el primer proyecto que yo hice de esto fue el Palacio de Justicias en llamas, y en ese momento ese proyecto se llamaba Imágenes que merecen ser borradas. Para este nuevo proyecto le cambié el nombre y ahora pues digamos es el video y ahora se llama Imágenes que se desdibujan en el tiempo. Y la propuesta es un poco reconstruir esas memorias, o sea, no es completamente como olvidarlas, sino sí reconstruirlas, pero creo que en este momento de la historia nacional necesitamos hacer eso último que hago, es coger una brocha y borrarla un poco, como tener un poquito como de ese campo libre, digamos, como para mirar al futuro, porque si nos quedamos demasiado estancados en recordar cada una de nuestras heridas nacionales, pues no tendríamos este espacio, digamos, como para seguir adelante. Entonces, en últimas, pues es una propuesta un poco, digamos, como optimista. Eso es. ¿Sí le parece? Sí. Pues bien, esta es una obra que funciona como, yo creo que es una especie de cuasi catarsis para mí. Ya lo mencioné en un principio. Yo creo que la memoria es uno de los factores más importantes que merece tener en cuenta este país, ¿sí? Y más desde el punto de vista del artista, el cual pues creería yo, no necesariamente, pero sí un plus, cuando el artista tiene una visión crítica y una visión muy personal acerca de cómo es esa sociedad en la cual se gesta. Siempre yo soy pues compositor digamos de formación instrumental en primera instancia, después empecé a explorar con electroacústica, y una de las cosas que me fascinaron absolutamente del medio electrónico y del electroacústico es precisamente el poder digamos expresarme a partir del sonido puro en sí mismo. Estos son muchas grabaciones, son procesos sobre grabaciones, y digamos en cierto matrimonio con sonidos sintéticos. Muchos de los sonidos sintéticos también son derivados de las mismas voces que están hablando y que están contando el texto. Y eso es una cosa muy directa, es trabajar de una manera muy directa con el material, pero con el material significativo. No es de alguna manera como se vuelve desde el punto de vista instrumental, que tiene que ser simbólico la mayoría de veces, a no ser que pues tenga voz cantada y parlamento, sino que aquí pues digamos lo dramático es que uno está trabajando con el material en sí mismo, y eso pues a mí me enamoró absolutamente de este medio. Yo creo que por eso es ese matrimonio y esa entrega con el medio electroacústico ya de mi música desde aproximadamente unos 10 años para aquí, o algo por el estilo. Es un material muy difícil de manejar,
empecé, o sea, yo vengo de una familia en donde no había iPads, ni iPods, ni nada por el estilo, ni mucho menos televisores en el comedor, y eso nos permitió siempre a nosotros tener una conversación familiar constante durante los desayunos, durante los almuerzos y así. Y esta cuestión de, digamos, del 9 de abril, del Bogotazo, de la violencia, de la historia de nuestro país, siempre fue un tema recurrente en la mesa. Obviamente yo pues, crecí con eso, eso estuvo constantemente dentro de mi background cultural, y es cuando viene ya aproximadamente, no sé, desde hace unos años, a tratar de poner ya esto pues en términos musicales. Llegué un día y dije, listo, esta cuestión de la composición de la pieza del Bogotazo, empecé yo como a pensarla durante muchos años y remojarla, hasta que ya hace como 2 años dije, listo, voy a sentarme a hacer la pieza por fin. Y llegué una noche de pronto y llamé a mis papás no viven en Bogotá, y les dije, voy a tomar un avión y quiero entrevistarlos, que me cuenten acerca de lo que vivieron en el 9 de abril y pues acerca de su vida en general, ¿sí? Y de ahí pues tomo los textos, y son muchos meses, estamos hablando de textos de aproximadamente, grabaciones de aproximadamente 1:30, son meses de estar curando el texto, de estar observándolo, de estar, digámoslo, correlacionándolo con investigación de tipo bibliográfico, de documentales, de lo que pasa en la radio en ese momento, y así sucesivamente, y se viene a crear como una especie digamos, de micromundo dentro del cual pues empiezan a dialogar estas personas. Digo estas personas porque Carmen, quien es la abuelita de mi esposa, que es la segunda pieza que escucharon, la primera después del recuento de Silva, ella está en Bogotá para esa época para casarse, y pues encuentra la ciudad en llamas, y pues todo lo que ella cuenta es absolutamente o sea, gigantesco en términos documentales y en términos históricos. Entonces yo lo tomo como que estas piezas son, digamos, el encuentro de estas 3 personas como en diferentes esquinas de una misma calle o algo por el estilo en términos históricos, ¿sí? Las 3 personas de un background muy distinto, cada uno en un sitio geográfico eventualmente distinto, en una cultura muy distinta, pero todos viviendo y contando lo que fue la Bogotá y la Colombia de su momento. Y pues básicamente ese sería como ese espacio del ciclo de nuestras crónicas. Bueno, aquí. Gracias. El carretazo gigante se pegó una suerte. Voy a hacerlo más. En todo caso, yo llego al final del proceso tanto de Esteban y de Jorge. Mi trabajo es audiovisual, y dentro del audiovisual prima lo colectivo y la colaboración y la cooperación, y prima un elemento que tal vez no es tan recurrente tanto en el trabajo de Esteban como de Jorge, que es el elemento sorpresa. Uno concibe una pieza audiovisual, y cuando la lleva a la realización siempre es una sorpresa lo que uno ve, y creo que fue una sorpresa tanto para Jorge como para Esteban ver sus obras conectándose de esa manera y resultando en un ser distinto. Entonces digamos que mi trabajo en este caso particular es de intérprete, digamos. A mí Esteban me contactó porque yo trabajo con muchos artistas plásticos, he hecho muchos documentales sobre ellos, ahorita estamos realizando una docuficción sobre una artista colombiana, Elisa Burstein, y también ese trabajo me ha llevado a trabajar con muchos artistas y ha sido como una especie de segunda escuela para mí. Y cuando me cuenta Esteban el tema es la producción de unas piezas de arte, de recreaciones de estas fotografías que ustedes ya vieron, sumado a la obra musical de Jorge que conocí y que me encantó. Y
y poco a poco trabajando y pensando, pues llegamos a esta pieza audiovisual. Y de nuevo mi trabajo simplemente ha sido sobre todo interpretativo y seguir un poco la sensibilidad de ambos, de ellos dos. Pero bueno, supongo que lo que yo tendría que aportar acá es el tema colectivo, lo bonito que es trabajar en equipo y que siempre el resultado final es una sorpresa para todos los que trabajamos en proyectos colectivos, y a mí me parece que es lo más bonito, se sale un poco de las manos y el control de los artistas y se convierte en otro ser. Ya, ahora tú. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta sobre el proyecto, sobre las imágenes, sobre como cualquier cosa que quieran aclarar, este es el espacio. Yo creo que tenemos unos 20 minutos para preguntas, si alguno tiene. Allá, tú modelas. Por aquí había... Dale, la que quieras. Dale, si quieres. Sí. Estaba pensando en la parte que tú decías de sorprendernos y contar la historia a través del arte me sorprende mucho. ¿Cómo lo haces? Porque cuando llegamos pensábamos que estaba en negro y que se iba aclarando, pero ¿de dónde partes? ¿Cómo empieza eso tan lindo? Yo soy profesor y he sido de varias universidades, ahorita solamente de los Andes, pero en clase de dibujo hay un ejercicio que yo tengo que me autoponía yo, y es como, el arte es un poquito como llevar la contraria en muchos casos, y entonces yo así en clase de dibujo hacía hacer un no dibujo, un antidibujo. Y yo mismo, digamos, como que en clase pues reflexionábamos y pensábamos acerca de cómo podíamos hacer un no dibujo, un antidibujo, como ponerse, digamos, como pequeñas zancadillas. Y ahí pues pensamos en, pues unos ejemplos sería como hacer un dibujo y borrarlo, pero después digamos como que esa migaja de borrador era como muy interesante, y pues hacer un dibujo en borrador era como muy interesante. Entonces en vez de manchar negro sobre el papel blanco, entonces era al revés, era sobre una superficie negra rígida, es una tabla pintada con esmalte mate. Yo tengo previamente una tacita con como decenas de borradores ya rayados, y es borrador rayado y lo voy poniendo como un poquitico como los mandalas, que son como polvitos de colores. Es basado un poquito como en eso. Entonces yo pongo toda la cuestión de polvo encima de la superficie negra, y después los mandalas pues los recogen hacia el centro y los botan en un río. Yo lo que hice fue, pues en mi interpretación artística, pues cada cual que desarrolle el proyecto pues haría su propia finalidad. Yo hice pues una lectura bastante occidental, que es como nosotros leemos, que es de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Ese es el sentido del barrido. No pensé que íbamos a llegar a esos detalles hasta allá, pero sí ese detalle es como un detalle como propio. Muchas veces esas cosas que uno pone como artista como que se quedan ahí como Sí, es espectacular, sí me llamó mucho la atención. Bueno, pues antes que todo pues los felicito, pues es una obra que pues de las pocas que conozco a Jorge es mi cuñado. No está paga la propaganda. Sí quería felicitarlos, lo único que sí me gustaría algo, no refutarle a Esteban, pero sí corregirlo entre comillas, sería que es bueno que esas imágenes que usted borra con la brocha no las borremos de la memoria de las nuevas generaciones. Tengo aquí a mi hijo y lastimosamente la historia del país no la están contando en los colegios, y esto me parece una forma muy didáctica para que ellos sepan qué ha pasado y así evitar que al no conocer su historia estén condenados a repetir. Claro. De todas maneras es la cosa doble, ¿no? Yo de todas maneras la estoy creando. Sí, no, claro. Creo que la que más me demoré fueron casi como 19 horas creándola. O sea, yo esto, ahí está. Y parte de la cosa también del impacto del video que queríamos generar, que Andrés pues muy inteligentemente me ayudó mucho a crear eso, era precisamente esa laboriosidad, que se viera la laboriosidad en crear la imagen. Pero también digamos que al final, pues es la cosa doble. Es así. Okay. Así es. Una preguntita ahí a ti también.
Sí, aparte de estas 4, ¿hiciste otras? Bueno, a los profesores nuevos de la Universidad de los Andes nos financian un proyecto que se llama FAPA. Jorge hizo su proyecto FAPA con Blast, que es este sistema de sonido que es de muchos más canales, pero que en este auditorio, siendo un poco más pequeño, son 10. Aquí hay 10. Hay 10 canales, 10 parlantes, pues para hacer, digamos, como esta experiencia inmersiva. En mi caso, este es mi proyecto FAPA. Yo acabo de empezar el proyecto FAPA en febrero de este año, o sea, corrimos para poder tener esto lo más cerquita el 9 de abril, que estamos aquí, y tengo a principios del próximo año una exposición individual en la galería que me representa, que es la Galería 980, ahí nuevamente el cuñazo, y estamos pensando qué hacer. En la Galería 980 hay una parte de abajo que es la sala de proyectos, ahí quiero hacer como un pequeño teatro, entonces no sé, de pronto ahí toca negociar a ver si hacemos pues una parte en video, y de pronto arriba solo hago imágenes estáticas. Esa es, digamos, como una primera idea, y hay una sorpresa para esa exposición, y es que va a haber más materiales en donde se recrean imágenes que no solo van a ser borrador, sino va a haber otros materiales que tendrían sentido con las imágenes que se recrean. Y que no solamente son de 9 y no, son más de historia, entonces es como un poquito más amplio, sí. Ahí hay un libro ahorita, y ese son los de derechos de autor, entonces toca... fue una vuelta un poquito larga poder pedir permiso para estas imágenes. Con la Luis Ángel Arango, entonces se demoran en responder, y si sí o si no, y uno queda ahí esperando. Pero sí, digamos como que esa es la idea, como tomar unos momentos específicos de la historia, no todos dolorosos, y recrearlos. Entonces estas imágenes de borrador normalmente son las imágenes fuertes, la acción en el momento, la cosa, digamos, como la acción fuerte, y los otros dos materiales sí ya irían otro tipo de cosas, otro tipo de narraciones que no son tan el momento así preciso. ¿Detrás? Sí. Maestros, primero felicitarles, me parece una obra sumamente interesante. Yo pues yo soy músico compositor también, estoy ya en proceso de formación, terminando. Entonces me resulta un poco llamativo este tipo de propuestas, sobre todo con Blast. Y ya pues haciendo un comentario antes de lo que voy a preguntar realmente, aprecio mucho el trasfondo metafórico que hay en la pieza, porque es construida a partir de los restos de un objeto que sirve para ahorrar. Entonces me hace pensar en lo que significa también la reconstrucción de memorias que hace el maestro Jorge como punto de partida. O sea, es decir, reconstruir una época en la que se destruyen muchas cosas para gestar las bases de lo que vemos ahora. Es decir, me parece que la obra es muy coherente en todo sentido respecto a lo que significa el contenido metafórico, metafísico y conceptual que hay. Y ahora sí, por la pregunta específica para el maestro Jorge, es decir, qué ventajas, puede parecer obvio, qué ventajas o qué riquezas aporta Blast a la obra de ser utilizado pues como un elemento ya integrado dentro de la composición, más que como un sistema multicanal, un instrumento para el cual, porque pues leyendo el programa veo que cada obra está especificado que es para soporte fijo y canal de protocolo. Entonces, esa es mi pregunta, ¿cómo comprende usted desde su haber compositivo Blast como instrumento? Bien, bueno, muchas gracias. Blast es la forma comprimida del teatro, ¿cómo es? Bogotá Los Andes Sound Theater, ¿sí? Está en inglés porque él es hijito de un sistema mucho más grande de donde vengo yo de estudiar en Inglaterra, que se llama el BIST. El BIST es el Birmingham Electroacoustic Sound Theater. Y dejé de hecho el Sound Theater, o el teatro de sonido, como fundamento, porque cuando tú estás en un sitio en particular y tienes la posibilidad de sentir que pues, no solamente está el sonido, sino que el sonido tiene un eventual desplazamiento, posicionamiento en el espacio, y que al tú estar básicamente
metido dentro de una especie de domo sonoro, esa interrelación entre la espacialización del sonido genera como, o da la posibilidad de generar como otro aspecto dramático del sonido. Sí, es muy distinto cuando uno oye un sonido, por ejemplo, humano, que le está uno casi que diciendo algo pasito acá en la imagen estéreo, a cuando esa imagen, por ejemplo, te está dando la vuelta y casi que tú la puedes sentir en ese punto de acá. Entonces eso no es solamente, digamos, el paneo como tal, sino que eso te permite a ti generar como una especie de sensación muy dramática dentro del, digamos, del aspecto del discurso musical, ¿sí? Eso, digamos, en cuanto al desplazamiento. De la misma manera, Blast yo lo tomo como la posibilidad de generar casi que ambientes sonoros o oníricos, cuando, no sé si me imagino que a la mayoría de nosotros nos pasa cuando uno está soñando, uno como que tiende a tener espacios como por escenas, y las escenas muchas veces como que se solapan unas con otras, pero entonces uno está en la playa y de pronto llegó al apartamento en Cúcuta y después apareció en Inglaterra y así sucesivamente. Y a mí siempre me ha fascinado ese aspecto, ¿sí? Y lo que yo hago con Blast es algo muy parecido. Yo, por ejemplo, entonces cojo y genero la sensación de la reverberación de una catedral, y entonces voy chupando esa sonoridad, y de pronto ¡pum!, estamos allá afuera en un ambiente, no sé, de campo, y después estamos en otro tipo digamos, de definición acústica, ¿sí? Eso también hace parte del discurso musical. Y otra de digamos, de los aspectos del porqué del Blast es que es la definición realmente del sonido, ¿sí? Nosotros, o sea, realmente hacer sonar una obra por medios electroacústicos no es fácil, ¿sí? Y no es fácil desde el punto de vista técnico, ¿sí? Y antes nosotros tenemos una historia, pues lo que pasa es que realmente esto es muy caro, ¿sí? Y si uno, o si hay instituciones que se dedican digamos, a formar y a poner para que pues haya una orquesta con las mejores condiciones, con los mejores músicos y así, pues ¿por qué no hacer lo mismo con el formato electroacústico? Es por eso básicamente la existencia de Blast. Blast es una plataforma con las mejores condiciones posibles para poder reproducir y hacer electrónica en vivo y así sucesivamente en términos electrónicos. Con mucho gusto. Hay una cosa que yo quisiera añadir a eso, y es que en este proceso, pues yo vengo de otra disciplina. A mí me gusta entender este Blast, como usted hizo la presentación la otra vez en Los Andes, estos parlantes son el instrumento, o sea, esto es un instrumento. A veces uno pensaría en un instrumento como un objeto que está ahí, pero este sería un instrumento. Y otra cosa, mientras usted estaba charlando, yo estaba pensando, y es que este instrumento genera también, digamos, unos dibujos muy particulares. Yo unos dibujos aquí visuales, pero ustedes estaban viendo unos dibujos que iban cambiando, pero auditivamente, ¿no? Cuando usted sí, de hecho, por eso es que uno habla de imagen sonora. Sí, cuando usted estaba diciendo, no, es que yo cuadré lo de Silva como una media luna, y entonces esto viene para acá, pero sí, fue una cosa como que muy bonita, porque hay otro tipo de dibujos que uno no está necesariamente viendo. Bueno, buenas noches y felicitaciones, porque no puedo quedarme atrás de la admiración que me produjo. Sin embargo, hubo momentos en la obra en que yo me sentí muy confundido, porque sentí un tropel en mi cabeza de imágenes y sonidos y no sabía por dónde coger. Yo no sé si subyace en la obra la intención de generar en uno eso, como para meterlo, quiera uno o no, en lo que pudo haberse vivido en el 9 de abril, de acuerdo con las imágenes que uno tiene de lectura o de fotografía, y lo obliga a uno como a revivir esa época, o si fue fruto de un cansancio que yo tengo de haber gastado una hora de tráfico y demás.
pero me sentía en un momento en que me sentía así. Y quisiera que me agarraran eso para irme a dormir aquí. Pues puede dormir totalmente tranquilo porque sí es aire. Estas piezas, yo creo que yo duré aproximadamente unos 6 meses, 8 meses consultando literatura y consultando pues, los pocos videos que hay, escuchando los discursos de Gaitán, escuchando la radio de esos 3 días que ya se consigue, simplemente cogen YouTube y ya está eso disponible. Y lo que hay ahí, tal vez, hay momentos en que sí es un caos tremendo, pero pues es el 9 de abril. El 9 de abril en su esencia es uno de los días más caóticos que sufrió nuestro país y que de hecho cambió la suerte. Bueno, yo no sé si realmente la cambió, la suerte del país ya estaba de hecho cambiada y yo no soy de los que, o sea, yo no estoy tan de acuerdo en que esas personas que afirman que la violencia, ese término violencia que quiere describir esa ventana temporal, nació ese día con el asesinato de Gaitán. Yo creo que eso vino cocinándose mucho tiempo ahí y lo de Gaitán fue pues realmente la prendida, eso fue el fósforo realmente que prendió pues ya eso que estaba ahí cocinándose. Pero sí, o sea, hay momentos en que son caóticos y el caos es parte de la poética de las piezas. Pero yo te tengo una pregunta. ¿Tú qué sentiste con la primera pieza? Porque nuestra idea era que esa primera pieza que hace como introducción, contexto un poco histórico también, como que te llevara, te pudiera guiar de alguna manera un mapa a lo largo como de las piezas musicales de Jorge, que son más oníricas y más sugestivas, digamos. Pero la primera narrativa es un poco más lineal. ¿O tú cómo la sentiste? ¿La pregunta es para mí? Sí, claro. Para ti. Ven y responde. Bueno, yo soy el papá de Renato. Y luego he ido a ensayar. Y hubo un momento en que yo mismo le dije, ¿eso qué es? Porque estaba totalmente descontextualizado. Y yo creo que ahí viene el elemento sorpresa del que ustedes hablaban. Que si a uno como que no le explican un poquito, uno sigue con un caballo desbocado sin saber para dónde va. Entonces, en la primera parte yo quedé súbito, porque como que necesitaba más imágenes y muchos más sonidos para poder encarrilarme hacia algo. Luego se fue decantando un poquito y de pronto otra vez me empecé a confundir. Pero definitivamente fue una experiencia absolutamente grandiosa, porque te saca a ti de la rutina o del aburrimiento que te tienen a ti producido esa cantidad de cosas que nos están sucediendo hoy en la sociedad. El cuñado de Jorge al final mandaba un mensaje de que lo que estamos viviendo en este momento de alguna manera es repetición del 9 de abril, porque lo que está sucediendo en política, en la sociedad, la corrupción y toda esa cantidad de cosas que nos tienen bien cansados, nos genera o una indiferencia total, como para irse muriendo lentamente, o definitivamente nos comprometemos con algo y hay una estampida de ideas y de sentimientos que de alguna manera tendrán que expresarse. Y esta es una forma de hacerlo. Entonces me sentí así. No sé si acepté con él. Gracias. Bueno, pues primero que todo, felicitaciones, qué orgullo, yo soy el hermano de Jorge. Y otra cuña, yo trabajo con las víctimas del conflicto armado hace 14 años. Vivo lo que todos los días vivo lo que 8.6 millones de colombianos viven en Colombia. 9 de abril es algo que por ley en el 2011 el gobierno quiso poner, pero como bien lo dice Jorge, pudo haber sido cualquier otro día, pudo haber sido el Palacio de Justicia, pudo haber sido el avión de Avianca, las cuantas masacres que desafortunadamente, como lo dice mi cuñado Carlos, se borran. Me encantó la puesta en escena, digo muy bien puesta en escena de los tres, porque
yo soy melómano, aparte de eso soy melómano y a mí me encanta lo que la música y el audio le generan a uno, lo mueven a uno. El poner ustedes tres esta escena pone la textura de lo que es la música lo envuelve literalmente, o sea, el surround sound que ustedes lograron fue increíble, pero materializar con un borrador, que estuvo genial, la idea de uno de querer borrar muchas imágenes y hacerlo al revés, fue genial. Y como lo dice el padre del músico, esa reverberación que nos generó en algún momento dado, ese estrés, no es más diferente que lo que estamos viviendo hoy, ¿sí? Eso es lo que no podemos volver a vivir y que la historia tiene que quedar ahí. Le debemos a 8.6 mal contados millones de habitantes en el planeta a esta historia, ¿sí? Y qué lindo, qué orgullo saber que 3 colombianos están materializándolo de la mejor manera, la manera más pura en sonido, la manera más pura en imagen y la manera más pura en el sentido audiovisual, el sentido plástico. Entonces quería reconocerles eso, es de admirar lo que ustedes hicieron. Muchas gracias. Gracias. Bueno, queremos agradecerles de parte del museo, de parte de ellos tres, de ellos cuatro, por haber estado aquí hoy. Y nada, esperamos que lo hayan disfrutado y que no solamente se quede acá, sino que lo compartan también con sus amigos, con su familia, para que las personas se enteren de todo esto que está pasando. Y muchas gracias.